Hola comunidad. Actualmente tengo 22 años, pero cuando yo tenía 9 años lamentablemente mi abuela falleció. Ella vivía con nosotros, pero como último deseo pidió que la enterráramos en su lugar de origen, por lo cual lo cumplimos. Pero como nosotros vivíamos a 3 horas de ese pueblito y mis padres ya habían tomado sus días, porque mi abuela tenía varios días mal, hasta que falleció. Por eso tuvimos que regresar luego de sepultarla para que no nos agarrara la noche. Al llegar a mi casa mi papá llegó, se cambió y se fue, ya que tenía turno de noche. Entonces nos quedamos solo mi mamá y yo en la casa. Me acuerdo que cenamos y empezamos a rezar, y pedirle disculpas porque no nos habíamos quedado, pero que todos los días le íbamos a hacer sus rezos. En eso prendimos una vela y a los minutos de empezar a rezar, veo como mi mochila sale volando, como si alguien con mucha fuerza y enojo la hubiera aventado. Cabe mencionar que tenía una semana sin ir a la escuela, por lo tanto la mochila estaba pesada porque tenía todos mis cuadernos y libros. Recuerdo que yo me quedé helada y con demasiado miedo. En eso volteé a ver a mi mamá y ella se dirige a la sala. Cuando en eso, antes de llegar al final del cuarto, en el cual mi abuela dormía al lado, empezamos a escuchar como si miles de personas estuvieran ahí. Se escuchaban murmullos. Horrible. Fueron minutos de pánico. Mi mamá siempre ha sido valiente para esas cosas, y en eso salió a ver qué pasaba y me dice escóndete, porque nuestra lógica fue que se habían metido a la casa. Me relata que ya cuando iba a la mitad de la casa, escucha cómo forzan la cerradura de la entrada, ya que la puerta era de metal y se escuchaba como si se quisieran meter a la casa. Mi mamá dice que logra ver por la apertura de la cortina y no ve nada. Y en el cuarto de mi abuela todo estaba tal y como lo dejamos. Hasta la fecha no sabemos qué fue lo que pasó. Mi abuela, o alguna otra cosa haciéndose pasar por ella. Buenas noches. Hace unos días me quedé con mi novio en casa de su abuela. Sobre las 11 o 12 de la noche decidimos ver la película de Annabelle. Como la casa de su abuela tiene una habitación individual, nos quedamos en la sala de estar y vimos la película en su computadora. Conectamos un altavoz y empezamos a mirar. A mitad de la película empezamos a quedarnos dormidos, así que decidimos apagar todo y desconectarlo para poder dormir. Lo siguiente que sé es que me estaba despertando el sonido de un órgano y el altavoz haciendo un ruido de interferencia. Pensé que era mi imaginación, así que traté de ignorarlo y volver a dormir. Pero cada pocos minutos sonaban los mismos ruidos. Intenté despertar a mi novio sacudiéndolo, pero estaba demasiado dormido. Después de aproximadamente una hora de despertarme y volver a dormir, la mamá de mi novio sale de la habitación y comienza a cerrar todas las ventanas y puertas. Ella vuelve a la habitación y poco después vuelve a salir y despierta a mi novio. Mientras lo hace, escucho el mismo órgano y altavoz por última vez, pero me confundo por su falta de reacción. Se levanta y su mamá le hace una señal para que se acerque a la ventana. Se quedan allí unos minutos y luego se me acerca y le pregunto que qué estaba pasando. Y me dice que su madre estaba escuchando que arrastraban cadenas muy pesadas afuera. Para entonces eran alrededor de las 5 de la mañana. Decidí preguntarle sobre el ruido del órgano y del altavoz y me miraron confundidos. Me dijeron que no escuchaban nada de eso. Mi novio incluso me mostró que el teclado estaba desconectado y el altavoz se había quedado sin batería. Me quedé allí confundida, tratando de descubrir por qué fui la única que escuchó eso. Nos quedamos allí unos minutos más y poco a poco comencé a quedarme dormida nuevamente. Justo antes de quedarme completamente dormida, escuché una voz de una mujer que decía: "Para, no hagas eso". Realmente no tengo explicación para esto, pero quería compartirla con ustedes. Muchas son las personas que comentan haber escuchado cadenas sin explicación alguna. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? Buenas noches. Hola comunidad, buenas noches. Les escribo el siguiente relato hace unos días. Anduve muy receptiva y al llegar a mi trabajo, vi que en la entrada de personal iba entrando hacia la parte de atrás una carroza. Anteriormente había comentado que trabajo en el IMSS, en una ciudad del estado de Veracruz.
en el depósito de entrega de cadáveres. Está por la parte de atrás del hospital, por lo que tiene que entrar la carroza para llevárselos. En ese momento me recorrió un frío por la espalda. En efecto, el día anterior había muerto un señor, e iban por él. Pero ese mismo día falleció otra señora. Cabe recalcar que yo tengo un cargo de oficina, y por lo regular siempre estoy metido en mi lugar, que es el archivo. Ese día sentí una presencia de una mujer parada exactamente atrás de mí. Era una mujer pequeña, y me dijo al oído: diles que estoy bien, que no sufran, que nos volveremos a ver. En ese instante sentí cómo se paró atrás de mí. Me levanté y me cambié de lugar. Ella no se movió de ahí. Y antes de salir de los 2 turnos que cubrí ese día, le dije en pensamiento: señora, váyase, yo daré su mensaje. Resulta que la señora falleció en la madrugada del viernes. De un derrame cerebral. Y trabajé su defunción el mismo viernes. Y hoy pasó exactamente lo mismo. Cuando iba hacia el comedor estaba una familia en la parte de la sala de espera del hospital. Y junto de ellos había una persona, un adulto mayor parado cerca. Pero era algo así como una imagen borrosa. Este señor abrazaba a una chica que llorando estaba dando la noticia a su familia de la muerte de su familiar. Chicos, a veces es difícil dejar ir a nuestros seres amados, pero si sufrimos demasiado por su partida, ellos no se van tranquilos, y más cuando les toca irse por una enfermedad. Para mí es difícil ver estas escenas y no poder hablar de ellas con las personas, pues muchos me tacharían de loca. Sé que mañana recibiré otra defunción. Para mí, es pesado tener que dejarlos así. Lo único que hago es hablarles en mi mente y decirles que trasciendan y se vayan al otro lado, que todo estará bien. Buenas noches. Hoy les quiero compartir algo que me dijeron en estos días, y tiene que ver con los nahuales. Mi familia y yo fuimos al panteón municipal para hacer la exhumación de nuestra familia para cambiarlos de tumba. Yo me llevé un rosario y palo santo, por eso de las malas energías que se pudieran pegar a nosotros. Comenzamos a rezar mientras esperábamos que sellaran la tumba. Fue ahí cuando uno de los albañiles se me acercó y me dijo: oiga, joven, ¿qué es eso que trae ahí que huele tan bonito? Es palo santo. Lo prendo cuando rezo para alejar cosas malas. Ah, qué bueno. Luego me dice dónde puedo comprar uno, porque aquí han pasado cosas raras y me da miedo. Me le quedé viendo fijamente y le pregunté de qué hablaba. Fíjese que ya vi al señor que se mete aquí. El velador es mi compadre, y me decía que en las noches a veces se veía movimiento entre las tumbas. Ya pusieron cámaras alrededor, y el otro día dice que escuchó el ruido de nuevo. Le llamó a la policía para que revisaran las cámaras y le dijo que no colgara por si veían algo. Los policías le dijeron: métase a la capilla y cierre bien. Ahorita vamos para allá. Él se metió sin saber qué pasaba. A los minutos llegó la patrulla y se metieron al panteón. Llegaron a la capilla y se llevaron al señor. Ya que iban en camino le dijeron. Cuando revisamos las cámaras y vimos a un señor ya mayor caminando por fuera del panteón, por la parte de atrás, la que da al cerro. Se metieron al panteón y cuando pasó por la otra cámara, ya no era una persona. Iba corriendo en 4 patas y se veía como un perro. En eso le mandamos a la patrulla por usted. El compadre ya le había platicado al albañil que siempre que había entierros, ya por parte de la tarde-noche, es cuando veía que alguien se metía, y después veía las tumbas rasguñadas o escarbadas. ¿Qué historias de nahuales conocen ustedes? Les mando un saludo desde un pueblo muy bonito al sur de Jalisco. Buenas noches. Buenas noches. He tenido varios encuentros con lo paranormal. Iré compartiéndolas poco a poco. Por ahora les contaré algo que me sucedió muy extraño. Me casé a los 21 años y la verdad era una relación bonita, sin problemas fuera de lo común. Mi suegra era una ferviente creyente de la Santa Muerte. Ella vivía en Ecatepec y nosotros en Querétaro. Siempre que la visitábamos nos decía que ella nos encargaba con la Santa Muerte.
que le pedía que nos cuidara y nos vigilara. Eso siempre me causó miedo, y más al ver su altar, y ver la infinidad de imágenes que tenía alusivas a la santa. Yo le comentaba a mi pareja que eso me perturbaba, pero me dijo que no era nada malo, que la santa nos cuidaba. Y entonces pasó. En nuestro cuarto había una ventana por donde entraba la luz de la luna, muy claramente. Y una noche que estábamos dormidos algo me despertó, como cuando sientes que alguien te ve, y al girarme vi a la santa parada ahí, junto a mi cama. La vi enorme, totalmente negra con su túnica y su guadaña en la mano. No sé si me crean o no, pero la vi. No pude gritar, solo me puse a llorar mientras la veía, intentando despertar a mi pareja. Entonces lo señaló a él, en específico señaló a su celular, que estaba en la cama junto a él. Entonces mi pareja se despertó, ya que lo abrazaba fuerte y le conté lo que vi. Me consoló y me dijo nuevamente que solo nos estaba cuidando. Los días siguientes estuve pensando en lo sucedido y tratando de entender. Entonces recordé que había señalado el celular, y algo me hizo querer revisarlo. Cabe aclarar que era algo que yo no hacía, ya que había plena confianza en la relación. En la noche tomé el celular y para mi sorpresa encontré muchos mensajes de otra mujer. Y sí, mi esposo me era infiel. Eso me dolió mucho, y como sabrán pasé por todo el duelo necesario y me separé. Pero empecé a tener creencia en la Santa Muerte. Porque le sonará loco o increíble, pero sé que ella me avisó. No sé por qué, ni cómo. Yo no era creyente en ese momento, pero como dijo mi ex-suegra, la Santa Muerte nos está vigilando. Viendo nuestro actuar, supo lo que él estaba haciendo. ¿Ustedes qué creen? Leo sus opiniones. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Miguel Mosqueda. Actualmente tengo 20 años y soy del Estado de México. Esta historia que les voy a contar me sucedió desde hace varios años atrás, pero fue continua. Desde que tengo memoria he vivido en casa de mis abuelos. Al principio no era muy grande la casa. Eran 3 habitaciones y la sala, así que tocaba compartir. Hay un cuarto en específico que siempre me dio miedo, ya que cada que estaba solo podía escuchar a alguien recorrer el cuarto y sentía como se sentaba en la orilla de mi cama. Con el tiempo me acostumbré y lo tomé como un amigo. Alguien o más bien algo que nunca me lastimaba y me hacía sentir cómodo. Supongo que ese fue mi error. Pasó el tiempo y la casa se amplió. Tuve la suerte de dejar ese cuarto y tener uno más amplio en la planta superior, y me olvidé de eso un tiempo, hasta que volví a sentir su presencia, pero algo rara, cambiada. Mi mamá y yo tenemos cierta habilidad de sentir la energía, así que nunca me fue difícil saber cuándo estaba. Me di cuenta que cambió cuando mi prima de unos 4 años entró corriendo a jugar ese cuarto, y de la nada se quedó plasmada en la puerta, contemplando ese mismo lugar. Ese lugar donde estaba mi cama. De repente soltó un llanto escalofriante de miedo. Supe inmediatamente qué pasó. Fui corriendo y la energía era muy pesada. Posteriormente esa puerta se cerró con tabique, haciendo la pared. Desde entonces la energía cambió, y desde la cocina todas las noches sentía cómo me observaba. No lo podía ver, pero su energía era lo suficientemente fuerte para saber cómo era. Un señor bastante alto, de negro, recargado en la estufa observando con esa sonrisa que me hiela la sangre de recordar. Cuando él estaba no podía acercarme porque me paralizaba de miedo y me hacía llorar. Al principio nadie me creía, hasta que uno de mis tíos que en ocasiones dormía ahí, me confirmó que sintió lo mismo, que alguien o algo lo observaba desde el fondo de la cocina. Ahí supe que todo era cierto, que no alucinaba ni mentía. Desde ahí dejé de quedarme tan noche, yo solo. Un día tuve una fiesta con mis amigos y les conté la situación. Mi mejor amiga en ese entonces me pidió permiso para limpiar mi casa. Le dije que adelante, no perdía nada, y solo quería recuperar la tranquilidad de mi casa, y así fue.
Entró unos minutos y cuando salió se veía algo agitada. Me dijo que todo había terminado. No le creí mucho y continuó la fiesta, pero hasta la fecha no ha vuelto a pasar. No he vuelto a sentir nuevamente esa presencia que me hace llorar de miedo. No sé exactamente qué hizo, pero le estoy agradecido de que después de 7 años pueda estar tranquilo en mi propia casa. Gracias por su tiempo. Buenas noches.